que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, lo anunciamos, vamos a dar paso a un panel femenino de muy alto nivel, estamos complacidos de tenerlas, son 3 mujeres inteligentes, profesionales, hablamos de la doctora Karen Sichel, ex subsecretaria jurídica de la Presidencia de la República, de la doctora Sofía Cordero, politóloga, catedrática de la Universidad de San Francisco, articulista, ella me acompaña en los estudios, y mi colega y amiga periodista Talía Flores, que es articulista y periodista de larga trayectoria. Estas 3 mujeres van a ayudarnos a analizar lo que ha ocurrido en el Ecuador. Ha habido la ruptura de un récord. Los denominados procesos de democracia interna han dado lugar a la precandidatura de al menos 17 binomios, algo que no se ha registrado antes. Pero, por fortuna, todavía tenemos alrededor de 15 días para que estos 17 precandidatos puedan conversar entre sí y establecer una suerte de alianzas que baje el número de candidatos y que se fortalezcan las candidaturas. Eso es lo deseable. Vamos a ver cómo miran este tema. Si me permiten, quisiera arrancar con la doctora Sofía Cordero. Sofía, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Freddy. A las colegas, igual un gusto. Bueno, creo que es preocupante, pero no es nuevo tener esta dispersión de candidaturas. Es preocupante porque nos vamos acostumbrando a que cada elección sea un espectáculo dantesco de aquellas candidaturas que, sabiendo que no van a llegar a nada, igual se lanzan. Y creo que debemos preguntarnos por qué lo hacen. ¿Cuál es el interés detrás? ¿Cuál cree que es el interés, doctora? No sé, realmente yo, siendo franca, no lo sé. Quizá iniciar una carrera política sería la opción menos mala, pero hay otras opciones, ¿no?, que dan, o sospechas que hacen pensar, bueno, esto es un negocio. ¿Qué pasa con el financiamiento de las campañas? ¿Qué pasa con los favores, los intercambios de favores? O también puede ser una estrategia para meter una bancada sólida, fuerte al Congreso, a la Asamblea, pero ese es el caso de muy pocos, ¿no? ¿Cómo lo mira la doctora Karen Sichel esta enorme dispersión que se presenta? Y yo quisiera agregar un tema adicional. Es que estamos viendo muchos candidatos que no tenían partido y muchas organizaciones políticas o partidos que no tenían candidatos. Son muy pocos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República que emergen de un resultado de democracia interna con una verdadera militancia en esa organización. La mayoría son candidatos que están por un lado y partidos u organizaciones políticas que están por otro lado. Doctora Karen Sichel, bienvenida, buenos días. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí lo que estamos viendo es simplemente una consecuencia o un efecto del sistema de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. Los fenómenos que estamos hablando, la proliferación de partidos políticos, de candidaturas, y que lo que es peor, que estos candidatos no tengan formación ideológica, no tengan tampoco una afiliación debida a su organización política. Esto se debe a que legalmente así funciona el sistema de organizaciones políticas. Y si me permite, aquí quisiera hacer una pequeña explicación técnica, por favor, de cuál es nuestro sistema de organizaciones políticas. Y si es que uno ve la Constitución, el artículo 119, el artículo 117, 118, y luego nos vamos al Código de la Democracia, nosotros vemos dos cosas. Primero, que tenemos en el Ecuador nosotros dos tipos de organizaciones políticas, unas que son los movimientos políticos y otras que son los partidos políticos. Y respecto de la
la primera. Los movimientos políticos son los que más proliferan en el Ecuador. Son alrededor de 250 movimientos políticos que tenemos, y estos pueden ser a nivel nacional o pueden ser también a nivel cantonal o local. Estos movimientos políticos no necesitan tener afiliados. Es decir, no necesitan tener personas que realmente conozcan ni siquiera cuáles son los principios ideológicos de este movimiento. Y tanto los movimientos como los partidos políticos no están requeridos de que sus candidatos hayan sido afiliados o tengan alguna cercanía de formación política por el cual se candidatizan. Y lo peor de todo, y aquí viene creo la cereza del pastel y por qué tenemos tantas candidaturas, es que el Consejo Nacional Electoral está obligado a darles a ambas organizaciones políticas un fondo público, es decir, dinero de los ecuatorianos, que es el fondo para promocionar las candidaturas. Y de ese fondo público ellos se hacen para sus fines. Desde el 2013 al 2021, el Ecuador ha gastado alrededor de 122 millones en estos fondos. Mientras más candidatos, esto empeora, y los que sufrimos las consecuencias de todo esto, pues bueno, somos los ecuatorianos. Ahí tienen ustedes. Vamos a ver qué opina Talía Flores. Hola Talía, buenos días, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. ¿Cuál es tu criterio respecto de esta enorme dispersión y estos 17 candidatos o precandidatos, vale decir propiamente, que han resultado de esta suerte de democracia interna que ya quisiéramos todos que sea efectivamente una democracia interna? Talía, bienvenida, buenos días. Hola Freddy, buenos días, un saludo especial a Karen, a Sofía y a tu audiencia sobre todo, muy buenos días. Yo creo que es como se decía en la Revolución Francesa, el primer día del despotismo, ¿no? El último día de lo mismo. No nos debe asombrar porque esa es la esencia de los ecuatorianos. Yo creo que la excepción fue la pasada elección de 2023, que fue una elección anticipada y en la que participaron solamente 8 binomios a la presidencia de la República. Lo casi, entre comillas, normal es esto, los 17 candidatos, por la dispersión que existe, por los trucos que hay por detrás. Mira, cuando se decidió que el gobierno, el Estado, los ecuatorianos, el país, iba a financiar las campañas presidenciales y las campañas electorales en todo el país, fue con la idea sanísima de que no haya el uso abusivo, de que quien tiene dinero puede promocionarse y quien no puede promocionarse. Hemos arrinconado todo eso y estamos ahora otra vez viendo cómo se usa el dinero del Estado simplemente para promocionar personas que son casi anónimas. Aquí se rompe todas las leyes, todas las reglas, todos los presupuestos, y es algo que lleva siempre a que la estructura institucional del Estado tiene tal debilidad que posibilita esto. Por ejemplo, es más que hongos después de la lluvia han proliferado ahora las candidaturas. 17. Si es que alguien con una estrictez filosófica e ideológica se pone a separar, te aseguro que máximo quedarían 3 o 4 candidatos, porque representan lo mismo, pero eso es, aquí no se está pensando en qué solución darle al Ecuador, porque todos a los que preguntas, los que quieren además hablar, porque otra de las cosas terribles de esta democracia es que hay candidatos mudos que llegan a gobernar sin haber nunca dicho qué es lo que quieren hacer. Entonces, los candidatos ahora están alineados para negociar este momento hasta el 30 de agosto y esperemos que hagan alianzas coherentes, alianzas filosóficas, ideológicas, de propuestas. Pero de lo que se ve no hay mucha esperanza, ¿no? De lo que pueda cambiar. Realmente resulta insólito que inclusive personas que están en la mira de la justicia este momento hayan sido propuestas como precandidatos, son exactamente precandidatos de este momento, nada más ni nada menos que a la presidencia de la República, porque el propio Consejo Electoral calificó o dio luz verde a 68 organizaciones de las más de 200 que tenemos para que hagan estos procesos de primarias, que además es exactamente un juego de máscaras en las que tú no sabes quién representa a quién ni qué hay detrás de cada rostro que se presentan, por eso se ponen una máscara. Y ahí estamos viendo gente que la vez pasada estuvo por un partido político distinto, ahora están por el diametralmente opuesto. Entonces
es como la democracia, una farsa, una gran farsa a la que el público tiene la obligación de asistir. Pues ahí vemos el análisis, ya hemos hecho el análisis del número que nos llama la atención, más allá de que en los últimos procesos electorales se han caracterizado por un elevado número de candidatos. Analicemos ahora las posibilidades que existen de alianzas. Ya hizo una primera aproximación sobre el tema, Thalía, pero ¿qué opina usted, doctora Sofía Cordero? ¿Es posible, usted ve cercana la posibilidad de que se generen alianzas en la izquierda, en el centro, en la derecha, para que se fortalezcan las propuestas políticas ideológicas, si es que fuesen así, y baje el número de candidatos que finalmente vayan a la papeleta electoral? Creo que la posibilidad de alianzas justamente expresa algo muy grave, que es, estamos viendo, a mi modo de ver, el regreso, por ejemplo, del correísmo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? El regreso del correísmo no solo con el retorno de Ricardo Patiño, ¿no? Apoteósico y público, sino con la proliferación de candidatos que expresan a esa tendencia política, ¿no? Tenemos una supuesta coalición de izquierda que nos dejó ver cómo la izquierda más movimentista o más de base, más ideológica, que en un momento fue perseguida, fue hostigada. Unidad Popular se refiere. Unidad Popular, el movimiento indígena, yo aquí no quiero generalizar porque el movimiento indígena tiene muchas aristas, pero la directiva de ISA, ¿sí? Y sus aliados, también el Partido Socialista, que de alguna manera está con Pedro Granja, y sobre todo la parte, digo sobre todo porque alarma, ¿no? Esta capacidad de sentarse a conversar con quien fue tu victimario, que es Yasunidos, por ejemplo, ¿no? Todo el movimiento ecologista, el movimiento indígena y los que usted ya acaba de mencionar. Yo publiqué una columna la semana pasada que se titula Ya nada les da asco, ¿no? Yo le añadiría Ya nada les da miedo, porque los 10 años de correísmo generaron miedo en la población, silenciaron a la población y minaron la organización. Pero esto para decir que tenemos una proliferación de candidatos. Ahí está Serrano, ¿no? Por ejemplo, ahí está Rabascal. El binomio de Luisa y Borja nos hace pensar una especie de intención, de voluntad de demostrarse abiertos a otros sectores, a esos sectores que persiguieron o que dejaron en el camino, criminalizándolos, apresándolos, exigiéndoles incluso salir del país a muchos de ellos, ¿no? Una intención de parecer que quieren abrir las puertas, que quieren amigarse. Y ese es el discurso de Diego Borja, por ejemplo. Si yo fui un enemigo tan crítico del mismo correísmo, ahora me abren las puertas, ¿no? Que sabemos obviamente que es un discurso muy cínico, de decir, bueno, ¿qué cambió para que entonces se amiguen los enemigos del pasado? Y nada ha cambiado, más bien se ha radicalizado, ¿no? Y si vamos del centro a la derecha, más bien preocupa, porque sin duda estos distintos candidatos del correísmo, con Rabascal, con Serrano, con el binomio oficial del correísmo, están ahí y van a aliarse en un momento. Van a aliarse y si llegan, y no me refiero a una alianza formal, porque van a ir separados. O sea, yo no creo que vayan hasta el 30 de agosto a generar una alianza. Se van a aliar en la segunda vuelta. Y en caso de llegar al poder, es una posibilidad, ¿no es cierto? En caso de llegar al poder, obviamente van a dejar en el camino a aquellos que ya dejaron en el camino. Aquellos que fueron sus víctimas volverán a ser sus víctimas. Y lo que más preocupa es esta proliferación de la derecha, del centro a la derecha. Sí, candidatos que podrían o que pueden y que van a enfrentar, por ejemplo, como Henry Cucalón ha dicho, al novoísmo y al correísmo. ¿Cómo qué? Como dos proyectos autoritarios. ¿Sí? Dos proyectos que pueden ya calificarse como autoritarios, obviamente con sus diferencias, ¿sí? Sobre todo con una diferencia de haber comprobado qué tipo de autoritarismo es el correísmo. Estamos empezando a saborear, a comprobar qué tipo de autoritarismo es el novoísmo. Yo digo, es un autoritarismo 2.0, ¿no? Renovado, de nueva generación, pero autoritarismo al fin. ¿Y a qué me refiero con eso? A un no apego, a una no simpatía, no empatía con el comportamiento democrático, la actitud democrática, incluso con las leyes, sí, con el Estado de
derecho, con las instituciones, con esta cultura de usar las instituciones, tiene un apego a esta cultura de usar las instituciones para corromper la democracia, para destruirla desde adentro, para minarla desde el mismo Estado, desde el poder, ¿no? Entonces, la preocupación de quiénes pueden darnos la alternativa real al autoritarismo y al correísmo. Vamos a ver qué piensa la doctora Karen Sichel. En esta mañana le leía yo a Santiago Basabe y planteaba lo que decía Sofía. Es probable que se lance la izquierda separada, pero ahí hay que poner ojo en el tercero. Según las encuestas, pasarían Noboa y el correísmo, la señora González, pasarían a la segunda vuelta, y entonces habría que ver quién va de tercero, de cuarto, y a dónde se van a decantar esos apoyos, tomando en cuenta que no son endosables los votos, pero ciertamente hay influencia del líder de tal agrupación para conducir la voluntad popular. ¿Cómo mira usted, doctora Sichel? ¿Hay posibilidades de alianza o más bien cree usted que se van a lanzar todos y los apoyos se van a decantar en una segunda vuelta electoral? No le escuchamos, Karen. Si puede activar su micrófono, por favor. Perdón, gracias. Decía que a mí me parece que lo que ha dicho Sofía es lo acertado, es lo que yo también considero que va a pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, los movimientos y los partidos no tienen ningún incentivo real adicional para hacer una alianza previo a la candidatura al momento. Al final de cuentas, no nos olvidemos que en el Ecuador, en la primera vuelta se elige también a asambleístas. Asamblea que tradicionalmente lo que va a hacer es ser la oposición del presidente, si es que el presidente, del presidente que sea electo. Entonces, lo que considero que va a pasar es que lo que tratan de hacer los movimientos políticos es poner a su candidato para que ese candidato arrastre votos para la asamblea, aun si es que saben que no tienen opciones de ganar la presidencia. Entonces tienen un incentivo político estratégico más bien para no dar paso a las alianzas. Como sabemos, veamos qué puede pasar en las siguientes semanas. Podría ser que esto nos equivoquemos, y lo que ahí temería yo es que las alianzas que se podrían forjar sean alianzas no basadas en principios ideológicos o en bases programáticas para soluciones del país, sino que tengan que ver más con la conveniencia política. Y aquí van a pasar cosas extrañas, como ya lo ha anunciado, por ejemplo, el expresidente Correa, que él preferiría aliarse con la derecha nacionalista, que ya sabemos que es del Partido Social Cristiano, que aliarse con grupos de izquierda que, como nos recordaba Sofía, él sistemáticamente oprimió, persiguió, etcétera. Entonces, eso, creo que lo que más bien va a pasar es que en la primera vuelta vamos a tener una papeleta extensa. No sé si es que de las 17 candidaturas, pero sí vamos a tener una papeleta extensa. Y luego, en la segunda vuelta, lo que vamos a ver es que estos pequeños, los terceros, cuartos, quintos puestos, van a dar su apoyo a uno de los dos candidatos. A mí me parece que esto es peligroso, diría yo, y lo que a mí más me preocupa, más allá de la izquierda, que ha tratado de hacer su intento por unirse, ha hecho estas conferencias, etcétera, me preocupa que ni siquiera hay una intención por parte del centro o de la derecha para presentar un proyecto unificado al país. Y hace un momento usted hacía la pregunta, ¿por qué los candidatos se lanzan? Yo di una respuesta de quizás porque tienen un incentivo económico por las leyes, pero me daría mucha pena decir que también por la vanidad. Se lanzan por figurar en la papeleta, por su hoja de vida, por ganar puntos, y en vez de hacer un sacrificio, creando un diálogo real y apostándole a un solo candidato, nosotros tenemos una derecha y un centro derecha absolutamente fraccionado. Y es por eso que aun si es que tuviéramos buenos candidatos por ese lado, es muy difícil saberlo, o es muy difícil que ellos tengan realmente una ganancia. Y lamentablemente lo que nos van a dejar a los ecuatorianos quizás es esta decisión en cuál de los dos proyectos autoritarios quiero estar. O quiero estar con el proyecto autoritario 2.0 de Noboa, de TikTok, del Instagram y de la banalidad de la política, o quiero estar con el proyecto totalitario original, que es el de Correa, de la persecución, de los insultos, de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, realmente reitero esto, lo trágico que esto es para el país es terrible. Vamos a ver qué opina Thalía Flores de esta suerte de lucha de egos que también se pone sobre la mesa, los intereses partidistas que existen, sean económicos, sea hasta por la sobrevivencia que están obligados a tener con participaciones políticas de acuerdo con el Código de la Democracia, o por último una estrategia política electoral para hacer apoyos en una segunda vuelta, lanzarse por tendencia de manera dispersa, pero en una segunda vuelta, en el momento en que llegue la hora de la verdad, pues se puedan materializar los apoyos. ¿Qué opinas, Thalía? Todo lo que se ha mencionado es verdad. Todas las cosas, y en este momento, si tú invitas a 10 personas más y les preguntas qué opinan de los 17 candidatos, lo que te digan va a ser valedero. Pues que no hay explicación que sirva. Cuando tú ves, por ejemplo, que Creo lanza a un ex gobernador del Guayas que no tiene mucha perspectiva, y le menciono a él porque es de los partidos que podía haberse unido a otro sector, digo yo, a Construye, ¿no? Teniendo un candidato que fue ministro del gabinete del señor Lazo. Pero tú ves, por ejemplo, cómo es que asoma en la papeleta el señor José Serrano, y cómo es que asoman gente tan cercana al correísmo, que podría inclusive, ahí le puedo poner también al señor Topi, que tuvo una cercanía en ese gobierno, y tú dices, ¿qué pasa? Y podría estar también el señor Liza, y está la señora Luisa González, y entonces la dispersión es porque todos le apuestan, y también Pedro Granja, y Carlos Rabascal. Entonces eso es ya un poquito más fino, ¿no? De ir poniendo cómo se juntarían, porque es obvio que todos apuestan, por ejemplo, a tener la asamblea, aun cuando sea un representante. Por eso mira tú que hay algunos que en vez de lanzarse ellos buscan a alguien, no solamente a que financie parte de la campaña, a que definitivamente vaya sin muchas posibilidades, pero ellos garantizarse un escaño en la asamblea. Esto es un juego en el que está de por medio eso, los intereses de cada sector. Pues que nadie le está pensando al país, Freddy y compañeras. Esto es muy, muy delicado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando se inscriban las candidaturas? El CAL va a quedarse desarmado básicamente, la asamblea va a ser distinta, se le va a entregar al correísmo la presidencia de la asamblea, no solamente durante los días de la campaña, sino hasta cuando asuman en mayo, porque el señor Cronce tiene que renunciar porque está candidatizándose a otra dignidad. Y entonces, ¿quién le piensa al país? No, esto es un juego realmente diabólico, no digo maquiavélico, porque Maquiavelo también usó estrategias y a veces se le tiene injustamente una posición como que todo lo que él dice es malo. Esto es un juego realmente de intereses, un juego de para larga para el país, suma cero, porque debe haber obviamente entre los candidatos quienes le estén pensando al país cómo sacarle de la violencia en la que está sumido, cómo mejorar las condiciones de vida y darle un empleo a un país que tiene miles de personas, millones de personas sin posibilidades de trabajo, donde 7 de cada 10 tienen un trabajo informal y donde siguen caminando hacia Estados Unidos. Pero no, este momento estamos un poco concentrados en esta veleidad, ¿no? En como decía yo, un juego de máscaras, donde se ocultan sin saber de qué pasa. Hay un señor que iba a ser candidato hasta el jueves por una agrupación, y resulta que el sábado a último momento asoma por una distinta. Díganme, la audiencia sobre todo, ¿qué ideología representan? ¿Qué visión de país tienen estas personas? Ninguna, simplemente el afán. Todo, por eso te decía, todo lo que ha dicho Karen y todo lo que ha dicho Sofía es valedero, porque representan todo eso: vanidad, ganas de estar en el poder, tener presencia. Inclusive dice que algunos para tener en la tarjeta que diga es candidato presidencial, pero a mí me preocupa dónde están realmente los intereses del país reflejados en esto. Ha llegado ya el señor Patiño esperando que prescriba su causa. ¿Cuántos más estarán por venir? Y entonces, ¿qué está pasando con el país? ¿Y qué está pasando con la justicia? ¿Y qué está pasando con sus acuerdos que hay? ¿Y qué está pasando con el Tribunal Contencioso Electoral al que le dan un golpe de mano? Y entonces vemos que esto es una cosa muy complicada, igual con el Consejo de la Judicatura. Y tendríamos nuevamente, Freddy, tú y yo que somos periodistas, hacerles que
que hablen durante la campaña, que digan qué país quieren y cuáles son las propuestas, porque ahora se esconden en el anonimato y se parapetan detrás de las redes sociales, que son obviamente la herramienta en la que ahorita se hacen las campañas. Hay que leerle a Alejandro Zavala también cómo comenta, y bien comenta de cómo es el uso de las redes sociales cuando no son las únicas, pero ahí está, pero ahí no tiene las posibilidades de que un contradictor les diga qué está pasando. Entonces es un juego un poco perverso de que yo voy a poner tal tema en la campaña y sobre ese tema ojalá haya el tema, sobre ese tema tiene que debatirse, pero en este momento algunas personas tú les dices, pero ¿cómo se les ocurre candidatarse a la presidencia de la República? ¿En base a qué? ¿Con qué idea? ¿Con qué ilusión de transformadora están presentándose? Y tú ves, lamentablemente, en la mayoría, no quiero jamás decir que están todos, debe haber gente que le sueña y le piensa y tiene una propuesta para el país, pero la mayoría no. Buscan exactamente eso, ir a la segunda vuelta, no solamente el tercero, sino ¿a quién crees que apoyaría tú, Leonidas Riza, si es que él llega a ser candidato y pasa a la segunda vuelta? Igual el señor Pedro Granja, igual el señor Carlos Rabascal, igual el señor Serrano, si es que fuesen candidatos no a la presidencia. Solamente de imaginarse eso, tú ya puedes de ahí descifrar, decodificar qué es lo que buscan. Claro, es absolutamente probable que estos candidatos que tú nombras en una segunda vuelta electoral se decanten por la señora Luisa González y no por Daniel Noboa, que está de candidato también y que probablemente, según las encuestas hasta hoy, pasaría él y la señora González a la segunda vuelta electoral. Ahora, el denominador común del análisis que hacemos acá, que hacen ustedes, es que la dispersión ayuda a arrastrar las candidaturas hacia una asamblea, pero yo quiero plantearles que la dispersión también les puede quitar a los candidatos más fuertes de su tendencia una porción de electores. Por ejemplo, estos mismos candidatos o precandidatos, para hablar con propiedad, que ya conocemos, de tendencia de izquierda, entre comillas, que han proliferado. Granja, el señor Jorge Escala, Carlos Rabascal, por ahí se me va alguien más. Si no se lanzaran de candidatos, seguramente los potenciales electores de ellos votarían por la señora Luisa González. Ese análisis también hay que hacerlo, Sofía. Ese análisis es fundamental, ¿no? Esta dispersión quita votos a todos. Claro. ¿No? Pero sin embargo, sigue fortaleciendo a los más fuertes y quita oportunidad. Y aquí quiero ser bastante enfática en la necesidad de tener una tercera posibilidad, porque ya hemos hablado de esta pareja, este dúo de autoritarismos. Bueno, se mantiene el clivaje, ¿no? Exacto. Pero ¿qué tan clivaje es ese? Digamos, hemos pasado desde el año 2017 con un clivaje, autoritarismo versus democracia. ¿Sí? Con las fallas, con los aciertos y desaciertos. El gobierno de Lenín Moreno en primer lugar y el gobierno de Guillermo Lasso en segundo lugar. Ahora yo creo que el escenario cambia. Ya no está tan claro ese clivaje en que el novoísmo es la democracia y el correísmo es el autoritarismo. Pero se lo puede simplificar con correísmo y anticorreísmo. Claro, pero yo creo que aquí lo importante es que el correísmo y el anticorreísmo ya no representan el uno el autoritarismo y el otro la democracia. Los dos tienden y representan un tipo de autoritarismo. Y si no nos damos cuenta de eso, es muy peligroso. Y es muy peligroso para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que tenemos dos autoritarismos, uno anticorreísta y otro correísta, entonces necesitamos un tercero y es urgente. Y el compromiso de los ciudadanos es exigirle a ese tercero, ¿sí?, que se demuestre, que se devele. Es decir, yo quiero aquí recordar, traer a colación el último discurso en la OEA del embajador de Uruguay, Washington Abdala. Uh-huh. Y él, muy enfático, muy iracundo, ¿no es cierto?, reclamaba y decía, las dictaduras no se pelean, ¿sí?, no se las saca siendo amables, siendo políticamente correctos, siendo muy recatados en nuestro lenguaje, ¿no? Y decía, se las enfrenta con valentía, siendo directos, siendo muy agudos y siendo inquisitivos. Entonces yo pediría y haría una exhortación, una convocatoria para que ese tercero,
¿sí?, que representa un proyecto democrático, se muestre valiente, se muestre directo y diga las cosas como son. Sí, y no se demuestre, que no caiga en la misma retórica, por ejemplo, del novoísmo de no somos anti nada y nos escudamos en las redes sociales, en los videos, en la música, etcétera, ¿no? Que tampoco caiga en el discurso, el nuevo discurso correísta de el odio es lo que nos está destruyendo, una novedad, ¿no? Un discurso anti-odio del correísmo. Que sea una propuesta valiente y que diga las cosas y que señale las cosas como son, porque con ambigüedades, con amabilidades, y aquí no estoy exhortando a que seamos groseros, a que deploremos la política, no, a que más bien dignifiquemos la palabra y volvamos a retomar la palabra y el valor de la palabra, que las palabras nos digan algo y que los candidatos nos digan la verdad. Sí, y que nos den una opción del centro a la derecha, y es lamentable porque no tenemos una opción, por lo pronto, del centro a la izquierda, no tenemos una opción democrática. Entonces nos toca pedir, exigir aquellas opciones del centro a la derecha que lamentablemente ya no se aliaron, ¿no es cierto? Porque tenemos un candidato por Creo, Tabaqui. Tenemos un candidato por Construye, Henry Cucalón, y tenemos, bueno, la sorpresa de Jan Topic, que también es un poco ambiguo, diría. Yo no podría decir que Jan Topic es una propuesta democrática, no me atrevería a decir, pero bueno, tenemos esas tres opciones del centro a la derecha. Henry Kronfle también le podríamos aumentar ahí. Y yo a Henry Kronfle, yo no le en mi visión de lo que es el centro a la derecha democrática, yo no añadiría al Partido Social Cristiano, porque ha demostrado poder aliarse con los autoritarios. Entonces, aquellos que todavía nos dejan la opción de pensarlos como propuestas democráticas, o los vemos claramente como propuestas democráticas, debemos exigirles que sean muy claros y que enfrenten al autoritarismo con imaginación, con conceptos, con nuevas posturas, es decir, tienen el compromiso de atraer los votos para que volvamos a tener la opción de elegir entre el autoritarismo y la democracia. Karen Sichel, ¿qué dice, doctora, usted? ¿Pesa más la posibilidad de dispersarse para arrastrar puestos en la Asamblea Nacional que la posibilidad de que esa misma dispersión perjudique a la candidatura de la tendencia, si es que hubiese, que podría eventualmente tener más apoyo ciudadano sin que se presenten esas candidaturas? Sí, creo que, bueno, como decía Sofía, estoy de acuerdo, la dispersión normalmente afecta a todos, a los partidos pequeños sobre todo, a los menos representativos. Me parece interesante este tema que se ha topado sobre las opciones que realmente tenemos en el Ecuador. Parecería ser que nosotros en el Ecuador estamos eligiendo entre el menos peor o el menos autoritario. Y aquí quiero hacer una reflexión porque según encuestas, el Ecuador es uno de los países en Latinoamérica que más tolera digamos, los gobiernos autoritarios, con tal de que se solucionen los problemas. Me parece que solamente seguidos de Perú somos el país que apoyaría una dictadura si es que esa dictadura no soluciona los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que los ecuatorianos no estamos necesariamente comprometidos, o la mayoría de los ecuatorianos no estamos necesariamente comprometidos con valores democráticos, lo cual es gravísimo. ¿Esto qué significa? Que el gran fantasma o el gran problema de la seguridad nos ha metido a los ecuatorianos en esto de yo necesito que alguien me solucione este problema de la economía, la falta de empleo, etcétera, y si es que ese gobierno es democrático o hace las cosas bien, poco me importa. Y creo que en este debate, cuando vemos las cosas de esa manera, el Ecuador es simplemente un país más que se une a la decadencia de la democracia liberal, que este es un proceso que está ocurriendo en todo el mundo, incluso en las democracias más sólidas. Vemos lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en otros países de Europa. Nos demuestran que esta polarización lleva a que las personas digan, bueno, yo voto por la persona que me dé solución
soluciones rápidas, fáciles y que me mejore la vida. Y es por eso que esta atomización también ocurre en el Ecuador, porque los candidatos saben que a la gente le gustan los outsiders. Los candidatos saben que cualquier cosa puede pasar en las elecciones en el Ecuador si es que eres capaz de proponer un discurso bonito, eres capaz de proponer un discurso sencillo, si es que manejas bien las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que hay dos maneras de ver esto. La primera es, somos parte de un proceso mundial en donde estamos viendo que la democracia liberal está en decadencia y lamentablemente dentro de este proceso mundial, las encuestas nos demuestran que los ecuatorianos y particularmente los jóvenes les interesa cada vez menos los valores democráticos y le apuestan a un líder que pueda resolver. De ahí que tenemos este eslogan del gobierno nuevo, el Ecuador que resuelve. Es un meme y también da el mensaje que los jóvenes quieren. Yo te voy a resolver, no importa cuáles sean los medios. Y de ahí que a las personas que nos interesa la democracia y nos interesan los valores democráticos y entendemos el valor del respeto a la ley y el respeto al derecho, nos dejan con esta sensación de no tengo realmente opciones para votar, porque si es que me voy por este o por este, igual son lo mismo, igual van a ser lo mismo. Y hemos visto que, por ejemplo, el gobierno actual no le da miedo a pegarse con el correísmo, no le da miedo a pegarse con el Partido Social Cristiano, mientras le funcione, mientras sea conveniente para el partido. Poco les interesa el país y poco les interesa tener un plan del Ecuador. Y aquí voy a la última parte que me parece importante, y es que en estas elecciones nosotros vamos a vivir con el gran fantasma que es el crimen organizado. Esto significa que hayan alianzas o no hayan alianzas, seguramente el crimen organizado va a tener sus candidatos y va a tener sus enemigos. No me llamaría la atención que tengamos elecciones nuevamente violentas, para lo cual que es algo que tenemos que prepararnos. Los estudios en México y en Colombia muestran que los periodos electorales son los periodos más violentos cuando se convive con el crimen organizado, y no me llamaría a mí tampoco la atención que dentro de esta proliferación de movimientos políticos que vemos y esta posibilidad o no de alianzas, estén detrás los intereses del crimen organizado que, como vemos, tratan de cooptar posiciones de poder para llegar a la política. Entonces, lamentablemente, creo yo, lo que vamos a tener en las siguientes elecciones del 2025 va a ser, en primera vuelta, una lista muy grande, de la cual va a ser muy difícil discernir si es que con mi voto estoy o no estoy apoyando a un partido político que está o no vinculado al crimen organizado, con el miedo que además nos genera el saber que lo que hemos vivido, lo que puede pasar cuando el crimen organizado se enoja, cuando el crimen organizado le molestas, que es lo que vivimos en los últimos meses y años. ¿Cómo escogemos al menos malo? Para tomar las palabras, parte de este análisis para presidente de la República, Thalía, si estamos en un momento, como dice Karen Sichel, de mucha desilusión de la política, de mucho desinterés, especialmente de los jóvenes, que es el porcentaje etario más importante electoralmente hablando en el país. ¿Cómo escogemos al mejor candidato si hay el temor de que ese candidato patrocinado por esa agrupación política tiene apoyo económico del narcotráfico o al menos conexiones con el crimen organizado? Qué complejo el tema que plantea Karen, Thalía. Freddy, es muy complejo. Yo creo que aquí toca que cada cual haga su tarea. Nosotros los periodistas a investigar, a indagar y poner y sacar a la luz como siempre lo hemos hecho, sin importar quién esté en el poder, porque no servimos a un gobierno en particular, no servimos a ningún gobierno, hacemos nuestra tarea. Entonces, y los especialistas mostrando realmente, dando pruebas, porque en este país también no hay como hablar solamente de literatura y filosofía, sino hay que dar las evidencias de las cosas y mostrando los caminos. La academia, por ejemplo, tiene un papel fundamental en crear el pensamiento crítico, el que no se convenza de que porque alguien sale y baila, ese es el mejor candidato. Hay que saber mostrar la sustancia de una candidatura,
la esencia de las personas. Y por eso yo estaba diciendo que podríamos ubicarlos, ¿no?, de dónde provienen cada una de las candidaturas, porque eso se trata. Entonces va a ser muy complicado, porque todo lo que te dije como en la primera intervención, puedes hacer un listado de todas las cosas que se te ocurren y todas están en algún candidato o en alguna candidatura están incluidos lo que tú has pensado, pero en verdad no va a ser fácil, porque como te desentiendes, no creo que a nadie se le ocurra pensar que no se va a hablar del clima de la violencia que existe en el país, porque estaríamos viviendo en otra galaxia y no estaríamos yendo a decidir por quién conduzca el país. No hay democracia, desde que se inventó la democracia no existe otra manera sino de elegir a quien diga a dónde va a llevar al país. La gente cuando va a las urnas no va pues porque simplemente se emocionó, aun cuando la elección y la votación es un acto emocional, pero es por quien tiene una identidad. Y para tener una identidad significa que el candidato o la candidata le hizo una propuesta o una promesa, que aquí se ha desnaturalizado las campañas y es la oferta y es el que mejor baila en TikTok y es el que mejor se presenta, inclusive con cosas que son nada que ver con la realidad. Estamos viviendo en otra realidad. Entonces la academia a la que siempre yo recurro, porque ahí se forma, como decía, el pensamiento crítico, tiene que dar todas las posibilidades para que la gente discierna. No podemos simplemente imaginarnos una campaña en la que la gente no haga propuestas y no haga ofertas. O sea, eso, uno que está siguiendo la campaña como la mayoría, la campaña de Estados Unidos, seguimos la de Francia, seguimos todas las que se pueden aquí en el vecindario también, sabemos que se hace en base a ofertas. No se puede pensar que puede salir un candidato y hablarte de algo que no es la realidad. ¿Qué le interesa a la gente? Y no significa eso demagogia. Demagogia es cuando se llega al poder sin saber qué hacer. Y entonces te encuentras y le virlas la posibilidad a la sociedad de tener un norte, inclusive le frustras a la gente porque confió, porque la elección también es un acto de confianza, pero aquí tiene que hablar la gente de los temas de la gente. No se puede pensar que te puedes sustraer de las necesidades sociales, de los niños que no tienen alimentación, de las madres que no tienen posibilidades de criar bien a sus niños, de la ausencia de medicamentos en los hospitales. O sea, a los candidatos les encantaría que nadie les pregunte sobre eso, pero felizmente nosotros tenemos esta profesión en la que interpelamos al poder, interpelamos a la gente diciendo, bueno, ¿qué van a hacer? Porque no se trata también de que vengan ahora 17, nadie sabe, no se necesita, se necesitaría ser adivina, más vale para saber con cuántos van a quedar. Uno no se sabe cómo van a sortear, porque pasaron la primera etapa que les puso el Consejo Nacional Electoral para decidir exactamente los nombres hasta el 17, haciendo eso que se llama democracia interna, que ya sabemos que es la decisión del dueño del partido, porque este país tiene partidos que tienen propietarios. Y entonces viene la otra, estamos de aquí hasta el 30 de agosto en la fase de los acuerdos. Pero yo pensaría, me gustaría, quisiera interpretar el pensamiento de la gente con un poco de arrogancia, si se quiere, decir que lo que le vayan a ofrecer a la gente son acuerdos en base a programas. No se pueden juntar simplemente porque quieren ganar. ¿Para qué se gana la presidencia? ¿Para qué se gana una alcaldía, una concejalía, una curul en la asamblea? Sino para servir a la gente. ¿Y por qué le elige a la gente? En base a las propuestas que le hacen. Entonces estamos, creo que en los albores de esta campaña que va a ser una campaña movida, y Dios quiera, y si hago una apuesta también de que no haya violencia. Mira lo que pasó hace un año, cambió totalmente, dio un giro absoluto, inimaginable, con el asesinato a Fernando Villavicencio, asesinato de cuyos autores intelectuales todavía no se conoce nada, y el país debería demandar. Pero entonces todas las cosas pueden cambiar, uno nunca sabe. Esperemos que no haya violencia y que este país sea capaz inclusive de acompañar a una campaña sana en la que se exprese y se le diga al país, para no tener sorpresas, porque ya vimos que ganaron la presidencia haciendo un planteamiento y lo primero que hicieron es aliarse con sus contradictores en la asamblea, entregarles la comisión de fiscalización, la comisión de justicia, y después asustarles diciendo que llaman a los ministros a comparecencias, cuando fueron ellos los que les entregaron el poder en la asamblea.
Claro, y esto que tú haces referencia me permite poner sobre la mesa de análisis dos hechos. La posibilidad de que el presidente actual, Daniel Noboa, tenga que encargar el poder a la vicepresidenta, con quien sabemos está distanciada al punto del enfrentamiento, no solo distanciamiento. Ese es un elemento, y el otro es que el hecho, ya lo dijiste tú, Talía, de que el señor presidente actual de la Asamblea, Henry Kronfle, se convierte efectivamente en candidato presidencial, necesariamente deberá renunciar a su condición de asambleísta y por tanto de presidente de la Asamblea, y esta quedará bajo la conducción del correísmo. Más allá de que la señora Veloz, que es la primera vicepresidente de la Asamblea, también tendría que ausentarse porque se va de campaña. Estaría en manos del correísmo, digo, la conducción de la Asamblea. Estos dos elementos que son coyunturales, quisiera ver si van a gravitar de manera importante en estas elecciones, Sofía. El problema con la vicepresidenta es ya crónico, ¿no? Es un desgaste que realmente nos deja impávidos a todos, y ha demostrado, yo creo lamentablemente ha demostrado esa voluntad del gobierno de, mediante cualquier argucia, trampa, salida, sea esta legal o ilegal, no entregarle el poder a la vicepresidenta. Y eso además demuestra la disposición de que preferiría incluso quizá entregarle el poder al correísmo o al socialcristianismo, es decir, cualquier cosa vale con tal de no entregarle el poder a la vicepresidenta. Y ahora empiezan a hablar de este tema de que el presidente podría hacer campaña, cosa que es bastante impresionante, ¿no? Que incluso se llegue a debatir esa posibilidad, que el presidente pueda hacer campaña después de las 4 de la tarde, ¿no? Mientras no está en horario de trabajo. Eso ya es un insulto, digamos, a la inteligencia de los ciudadanos. Bueno, pero me parece que el contencioso electoral ya sacó una resolución, no sé cuál es el peso jurídico que esto tiene para que no pueda ocurrir negarlo. Precisamente lo que sorprende es que se haya atrevido a plantear siquiera ese tema, ¿no? Pero bueno, en ese nivel estamos de nuestra política. Ahora, ese es el problema. Ahora yo creo que el problema de fondo es a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, la mafia o la patria, como decía Fernando Villavicencio, y qué está detrás de esto de no querer encargar el poder. O sea, ¿por qué no encargar el poder a la que debería encargarse durante ese mes, durante ese tiempo, el poder? Y yo aquí quiero volver al tema de a quiénes estamos eligiendo, frente a quiénes nos estamos enfrentando cuando vemos a los candidatos que tenemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos claramente dos candidatos que representan o son operadores políticos de la mafia, o dos binomios. Sí, no voy a decir los nombres, pero que claramente ya tenemos la información necesaria, tenemos la experiencia necesaria para saber a quién representa. Luego tenemos un gobierno que ha demostrado no tener problema con transar con los operadores políticos de la mafia. Entonces, que nos deja un poco en impávidos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué mismo representa este gobierno? No estoy diciendo que represente a las mafias, estoy diciendo que no tuvo problema de transar en la Asamblea y cogobernar, ¿no es cierto? Y seguramente no lo tendrá en el futuro. Y por otro lado tenemos dos candidatos que por su origen, por lo menos, que representan a dos fuerzas políticas que se han enfrentado a la mafia. El uno de Creo. ¿Y por qué digo que se han enfrentado a la mafia? Porque el gobierno de Guillermo Lasso cayó por no transar con la mafia, prácticamente, ¿no? Se enfrentó a la mafia, lo quisieron derrocar y lograron derrocarlo de alguna manera porque tuvo que llamar a la muerte cruzada, ¿sí? Y la candidatura de Construye se ha enfrentado a la mafia en la asamblea, en el discurso, en los hechos, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario al que nos enfrentamos, pero el tema de a quién va a encargar el poder es un tema pendiente y no es poca cosa, porque es decir, va a encargar el poder a una asamblea o al presidente de la asamblea que representa al correísmo.
¿qué nos estaría diciendo aquello, no es cierto? Prefiere encargar al correísmo o al socialcristianismo antes que a una vicepresidenta con la cual está peleado por asuntos personales. Ya no hay la posibilidad de que lleguen a un acuerdo como había hasta hace algunos meses. Parece que ya no hay, que llegan a un acuerdo con la vicepresidenta, ¿no? Pero también eso nos deja, estamos a voluntad. Estamos a expensas de este voluntarismo presidencial de a quién va a decidir encargarle el poder. Yo creo que en el fondo eso le va a desgastar. Eso le va a desgastar en la campaña, no sé hasta qué punto, pero debemos además los sectores que optamos por la democracia debemos poner el dedo en la llaga, ¿no? Hasta dónde es capaz el gobierno de ir para cumplir con su voluntad. ¿Qué opina, doctora Karen Sichel? ¿Estos dos elementos coyunturales gravitarán de manera importante o no dentro de las elecciones que se vienen? Sí, yo creo que van a importar muchísimo, particularmente porque hemos visto que el tema de la vicepresidenta es uno de los hechos más perturbadores, quizás misteriosos, que hemos tenido que tratar de dilucidar con el gobierno del presidente Noboa. Nunca nos supo dar una explicación real, abierta, frontal de por qué hubo esta ruptura tan grande. Y lo que hemos visto creo que dice mucho del presidente que tenemos. Las acciones que él ha tomado desde un inicio, desde no ser frontales, de no decirles, de no comunicar a sus ciudadanos, de mantenerse en este oscurantismo y luego enviarle a Israel y luego todas las peleas y todas estas arducias jurídicas que ha tratado el gobierno de saltarse la ley para evitar que ella asuma el cargo y que él siga continuando su reelección es realmente algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Creo que es uno de los acontecimientos que más me ha demostrado la clase de presidente que tenemos ahí. Alguien con muy poca estabilidad emocional y con un pobre manejo de un conflicto político. Y bueno, lo que él ha anunciado hasta ahora es que ella no va a asumir el poder. Y no sé si es que esto signifique que va a pasar. ¿Le va a destituir de alguna manera? ¿La va a comprar de alguna manera? No sabemos, pero él nos ha anunciado entre sarcasmos que eso no va a pasar y que muchas cosas pueden pasar hasta que él tenga que retirarse de la presidencia. Creo que ese manejo incoherente también para una persona que está tratando de entender lo que ha ocurrido ahí y poco inteligente emocionalmente le va a afectar al gobierno. Eso es algo que las personas que tratamos de salvar los valores éticos y democráticos del país, es algo que siempre nos va a dejar un mal sabor de boca para apoyarle al gobierno. Es este conflicto que él ha tenido con su propia gente y la manera extraña que tiene de perseguirles. Ha puesto a su viceministro de gobierno, a su consejera presidencial Diana Jácome, a hacer una campaña de desprestigio en contra de su vicepresidenta, llevando esto ya a tonos ridículos. Entonces yo creo que esto sí va a tener una importancia, incluso dentro del mismo gobierno y dentro de cómo ellos manejan su estrategia política. Pero además, claro que va a tener una importancia porque, como ustedes anunciaban, esto podría llevar a que Viviana Veloz o el correísmo maneje y encabece la presidencia de la Asamblea Nacional, lo cual sería terrible para el país y creo que nuevamente, y en esto coincido con Sofía, nos deja ver hasta dónde puede llegar el presidente con tal de ser reelegido. Y lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un presidente candidato y creo que eso ha sido lo peor que ha podido hacer Noboa por el país, porque si es que él hubiera asumido su gobierno como un gobierno de transición, no se hubiera entendido así como un gobierno como un candidato, él quizás hubiera tenido el talante para hacer lo que el país necesitaba en ese momento. Pero como él es un presidente candidato, él todas las acciones que ha tomado desde el momento en el que se sentó en el poder ha sido pensando en su reelección, ha sido pensando en resolver los problemas inmediatos o dar la apariencia de resolverlos sin hacerlo realmente.
y eso nos ha afectado a los ecuatorianos muchísimo. Y esto, si es que le va a afectar o no le va a afectar en las elecciones, es algo que se va a ver en el transcurso de la campaña. Mi posición es que, por supuesto, que le va a afectar la manera en la que él maneje este conflicto. Y yo he visto algunos analistas pensando o diciendo que quizás él tiene todavía posibilidades de crecimiento. Yo creo que a medida que se va mostrando más quién es él, esta posibilidad puede ir bajando, y además que no nos podemos olvidar que los días previos a las elecciones cuentan mucho. Si es que por alguna razón existen conflictos en las cárceles, conflictos en las calles, etcétera, yo creo que Daniel Noboa no tiene tan asegurado la reelección como algunos quisieran creer. Vamos a ver qué piensa Thalía Flores. Con su intervención vamos a cerrar el análisis de este panel, que ha resultado bastante interesante y productivo por las cosas que aquí se han vertido y los temas que se han puesto sobre la mesa. Thalía, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, Freddy. Mira, yo pienso que estrictamente tiene que cumplir la ley. Y ha sido muy triste para el Ecuador por las razones que fueran, ese distanciamiento, y que ha terminado realmente poniéndole al Ecuador en una imagen muy deleznable, ¿no? Yo soy corresponsal, lamento tener que defender a mí de un periódico de España y tener que explicar las razones por las que el Ecuador está en este conflicto. No es agradable, pero hay que contar la verdad. Otra vez los periodistas diremos exactamente lo que dice la Constitución y lo que tendría que suceder, más allá de lo que piensen los aficionados al poder, los críticos al presidente y los seguidores al presidente. Yo creo, y Freddy valga una vez más la oportunidad para decir que hagamos cada cual su trabajo, su tarea. Si nosotros contamos exactamente lo que dice la Constitución, tendría que tener una sola deriva, tendría que la señora Abad asumir la presidencia de la República. Que lo que ha pasado en la Corte, en el Tribunal Contencioso Electoral, es terrible. O sea, no se puede cambiar las instituciones, dar pequeños manotazos, golpes, cambiar al presidente simplemente porque se viene una decisión que va a afectar al poder. Lo que se hace también en las otras instituciones, el país tiene que tomarse en serio, y nunca vamos a tener la seriedad institucional si es que no se respeta exactamente eso. Por eso yo apelo desde siempre, Freddy y colegas, los pesos y contrapesos son la esencia de la democracia. No hay que entregarle a nadie todo el poder. Ya dijo Simón Bolívar, ¿no? Porque si le entregas todo el poder, la gente se acostumbra a obedecerlos y él a mandarlos, y es donde surgen las tiranías. Aquí tiene que haber realmente instituciones que digan esto está bien y esto está mal. No pueden simplemente, porque por la razón que fuere, simplemente decir no me gusta, no voy a entregar eso. Y de allí que este momento eso debe ser de pedagogía. A veces nosotros vivimos el problema una vez y repetimos, la gente dice eso ya pasó, y cuando dicen eso ya pasó significa que no es importante. Es vital ahora mismo que se han formado los binomios, en base a qué se ha escogido al compañero de fórmula, en base a qué se ha hecho la selección para tener un vicepresidente o una vicepresidenta en la fórmula, ¿no? Para completar el binomio. ¿Cómo se ha discernido? No puede ser que haya como en el mercado, tú sales y compras lo primero que ves. Tiene que ser, de ahí yo siempre apelo a que haya una ideología, una filosofía, una propuesta de gobierno, porque no tenemos propuesta de gobierno, nos vemos una visión de país, nos vienen todos los problemas y nos llegan de un sopetón, y es como si hubiera un tsunami todas las semanas por los problemas. No estamos preparados para nada. Aquí debe regir la institucionalidad. Y debemos exigir, pero es que eso es, apelo siempre a la gente, hacer respetar la posición y el voto. La sociedad votó y ganó una fórmula. Qué pena y qué mala suerte del país que no se hayan entendido, pero ¿qué más toca si eso dice la ley? Y entonces cuando tú crees que la ley es un chicle al que se le puede estirar a conveniencia, o un acordeón a la que se le puede estirar y no pasa nada,
No es así, que se respete la ley y que sirva, repito otra vez, para que la selección que se ha hecho ahora no sea pues para pelearse. Es que el Ecuador ya no tiene solamente ahora el problema, desde Velasco Ibarra y desde siempre todo el mundo lee la historia y sabe que han dicho que un vicepresidente es un enemigo a sueldo, un conspirador a sueldo, pero es que deberíamos ya superar esas instancias. Pero lamento, el precio de no haber escogido bien tendría que ser eso, entregarle ahora a su pesar, porque no veo otra fórmula. Mucha gente dirá, pero ¿cómo se le ocurre si la señora tiene tantas cosas? ¿Cómo le escogieron a la señora? O sea, lamento, yo creo que la mayoría ni la hemos conocido, ni la hemos visto personalmente alguna vez, pero ella fue elegida, o sea, qué pena, cumplan la ley simplemente. Claro, y esto es, digamos, un llamado de atención para los binomios que se han conformado en estos procesos de democracia interna. ¿Cómo se eligió a la compañera o el compañero con este espejo grande que tenemos actualmente con esta diferencia, esta disputa entre el presidente y la vicepresidenta de la República? No me metí en esos terrenos porque solamente para hablar de los compañeros de fórmula de los candidatos y las candidatas a la presidencia tenemos un panel aparte para el tema. Queremos agradecer a Karen Sichel, la doctora Karen Sichel, ex subsecretaria jurídica de la Presidencia de la República, actualmente catedrática, a la doctora Sofía Cordero, politóloga, catedrática de la San Francisco, articulista, y a mi colega periodista Talía Flores, periodista, articulista y corresponsal de diarios importantes en el exterior. A las tres, muchas gracias por habernos atendido y ayudado a entender esta coyuntura política electoral que vive el país. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Gracias, Freddy, gracias a las colegas y a la audiencia. Buenos días. Buenos días con todas. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a una breve pausa y enseguida estaremos dialogando con el doctor Francisco Olivera, el expresidente del Club de Leones. Vamos a hablar de la obra social y la labor que despliega este Club de Leones en el país y a nivel internacional. Ya volvemos enseguida tras la pausa. 8 de la mañana con 52 minutos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Atención, conductores inteligentes! ¿Buscas un auto que combine innovación, tecnología y estilo? Tu concesionario Maresa Center te trae la marca número 1, Chery. Descubre tu mejor tecnología y el diseño más avanzado en cada uno de nuestros vehículos. No solo compras un auto, inviertes en tu futuro con lo mejor del mercado. Ven a Maresa